Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amado, te saluda tu hermano Emenelio. Bendito sea Dios. ¿Por qué la llamamos protestante a los evangélicos? No es un nombre despectivo, es un nombre real, porque protestan. ¿Contra quién protestan? Contra lo escrito, establecido por Dios, por el Señor Jesucristo, por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de la Iglesia. Protestan contra lo que Jesús ha ordenado, mandado y dejado en la Iglesia. En esta serie vamos a descubrir, revelar, demostrar que los protestantes sí están en contra de las Sagradas Escrituras, están en contra de lo que Jesús ha establecido. El Señor Jesús dejó un mayordomo llamado Pedro, y contra este están protestando estos hermanos nuestros que están fuera de la iglesia de Jesús. Por eso no se somete a la jerarquía, a la autoridad establecido por el Señor Jesucristo y que tenemos dentro de la iglesia. Bendito sea Dios. ¿Qué es la iglesia, amado? En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la palabra: sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La iglesia es la familia de Dios. Una familia es caracterizada por tener jerarquía dentro de ella. En esta familia no todos son padres, ni todos son hijos. En la familia está papá, mamá, también los hijos que son los hermanos. Así también la iglesia, que es la familia de Dios, tiene padre, tiene madre y también hermanos. Bendito sea Dios. Esta iglesia, amado, tiene una cabeza visible. La cabeza visible dejada por Jesucristo se llama Pedro. Su nombre de cuna, su nombre que sus padres carnales le pusieron es Simón, pero Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro por la misión que tiene. Hasta el día de hoy sigue Pedro pastoreando la iglesia del Señor Jesucristo. Pero como dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 22, verso 31, amado, Pedro es atacado por Satanás. Hoy en día Pedro es atacado por muchos. Hoy el Papa es llamado la bestia, el anticristo. Nadie de estos protestantes lo llaman a Nerón, a Hitler o a tantos otros asesinos que realmente son anticristo. Los protestantes no lo llaman a los satanistas anticristo. ¿A quién lo llama anticristo? Al Papa. ¿Por qué lo llaman anticristo? El mismo Jesús ha dicho en San Lucas 22, 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás lo ha pedido a ustedes, por ustedes, para sacudirlos. El Señor Jesús no se dirige a Juan, a Mateo o a otros apóstoles. Se dirige a la cabeza. Simón, Simón, Satanás pide sacudirlo a ustedes, pero el Señor Jesús sabe que Satanás quiere sacudir la iglesia entera. Pero Jesús advierte a la cabeza. Jesús advierte al Papa. Satanás viene contra la iglesia. Satanás viene contra los obispos. Pedro, Simón, esté atento. Bendito sea Dios. Satanás desde siempre ataca a Pedro. Satanás desde siempre critica, calumnia y juzga a Pedro. Pero Jesús, ¿qué dice? No somos nosotros los que mantenemos al Papa. No son los obispos ni los cardenales quienes mantienen al Papa. La palabra dice el siguiente versículo: pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe. Jesús es quien ruega por Pedro. Jesús es quien mantiene al Papa con su oración para que no le falle la fe. La fe del Papa es infalible. Por eso decimos que el Papa en cuestión de dogma de fe es infalible. La fe de Pedro no puede fallar. Cuando habla en doctrina y por doctrina y sobre la doctrina, Pedro no puede cometer error. Pedro es un pecador, pero en cuestión de fe, Jesús lo declara: tu fe no te va a fallar porque yo estoy rogando por ti. No es un protestante quien está orando por Pedro. No es una mujer o una abuelita quien ora por Pedro. Es el mismo Señor Jesucristo. Bendito Dios.
El Señor ya ha prefigurado en el Antiguo Testamento su iglesia por medio del pueblo de Israel, por medio del reinado de David. Y le ha prometido en 2 de Samuel capítulo 7, verso 16, que la casa de David será un reinado eterno. El Señor le promete a David que su reinado no tendrá fin. Y encontramos en San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, que Jesús es el Rey eterno de la casa de David. Y dice la palabra: ahora vas a quedar encinta, tendrá un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Bendito sea Dios. Jesús será el Rey eterno de la casa de David. Dios le ha prometido a David que su reinado no tendrá fin. Este Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Este Señor Jesucristo, el Rey, tiene las llaves de la casa de David. Escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Jesús tiene la llave de la casa del rey David. Esto es importantísimo, amado. Reconocer que el dueño de la llave de este reinado de David, el reinado eterno, es Jesucristo. En Isaías capítulo 36, versículo 3, que prefigura a Pedro, un hombre llamado Eliaquim. La palabra dice que es el mayordomo del palacio real, de la casa de David. Este Eliaquim encontramos en Isaías, prefigurando a Pedro. En su capítulo 22, versículo 20, dice la palabra de Dios: Eliaquim, el mayordomo, cuando el rey está ausente, cuando el rey está fuera de su palacio, de su reino, lo deja un mayordomo encargado de su casa, de su palacio, de su reino. ¿Y cómo tenemos que llamar al mayordomo que está encargado del reinado del rey? Nosotros le llamamos Papa, que significa padre. Y la palabra dice, Isaías 22:20, en ese día llamaré a mi siervo, a Eliaquim, hijo de Elquías. Eliaquim, según Isaías 36:3, es el mayordomo. La palabra dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. Lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Eliaquim recibirá la autoridad del rey y será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Bendito sea Dios. No será tío, no será sobrino, será padre. Y si Dios lo ha nombrado padre al mayordomo, ¿cómo tenemos que nosotros llamarlos? Tenemos que llamarlos papá, tenemos que llamarlos jefe. Por eso le decimos a Pedro Papa, que significa padre. Bendito sea Dios. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Este mayordomo recibirá las llaves de la casa de David. ¿Quién es el que tiene la llave de la casa de David? Es Jesucristo, según Apocalipsis 3:7. Bendito sea Dios. Nadie podrá cerrar lo que Él abre, y nadie podrá abrir lo que Él cierra. Bendito Dios. Lo que Él cierra y lo que Él abre, ¿está cerrado o está abierto? ¿Y dónde la encontramos? En el Nuevo Testamento. El cumplimiento de esta promesa encontramos, amado, en San Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante. Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey, llegó el momento de partir de este mundo. Eso lo dice San Juan capítulo 13, versículo 1. Que Jesús llegó la hora de partir de este mundo nuevamente junto a su Padre. Y cuando el Señor Jesús va a partir de este mundo al Padre, lo primero que hizo fue darle las llaves a alguien
¿Qué significa dejar la llave a una persona? Significa nombrarlo como mayordomo, el que dirige la casa, el que conduce el reinado, el que representa al rey. Y eso es Pedro. Jesús le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Bendito sea Dios. Jesús recibe la llave del reino de los cielos. Jesús le deja esta llave. Lo nombra mayordomo, lo nombra jefe, lo nombra padre, según Isaías 22:20. Y sigue diciendo: te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú abres, lo que tú cierras, la misma palabra que le dijo a Eliakim, el que recibió la llave, el mayordomo, el padre. Y sigue diciendo: también quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra. Bendito Dios. Pedro recibió la plena autoridad de Jesucristo, el poder de atar y desatar. Pedro recibió la llave del reino de los cielos. Esta llave simboliza la autoridad que Jesús le ha dado a una sola persona, a la cabeza visible, quien es Pedro. Por eso, amado, encontramos en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Jesús lo nombra pastor a Pedro sobre los corderos, quienes son los apóstoles. Y no solamente pastor sobre los apóstoles, también pastor sobre las ovejas, quienes son todos los cristianos. Si tú no te sometes a Pedro, si tú no te sometes al Papa, es porque tú no obedeces lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque esto lo dejó escrito los apóstoles para que hoy sea vigente, para que hoy tú y yo podamos cumplir. La palabra dice en San Juan capítulo 10, versículo 16: Jesús: tengo otras ovejas, pero fuera de este redil. Tengo muchos cristianos, pero fuera de mi iglesia, fuera de mi redil. Estos son los protestantes que están fuera de la iglesia de Jesús. No se somete al pastoreo de Pedro, dejado por Jesucristo. Por eso la llamamos protestante, porque protesta contra lo que Jesús ha dejado, contra lo que el Señor ha establecido. En San Mateo capítulo 10, versículo 2, claramente dice la palabra que la iglesia es jerárquica. Y Pedro es nombrado bíblicamente como el primero. No existe un segundo ni un tercero. Pedro es llamado por la palabra de Dios el primero. Por eso nosotros tenemos al Papa como el primado, como el primero en la iglesia, visiblemente hablando. Por supuesto, Jesús es el primero, el principal, nuestro Salvador, la piedra angular, el pastor supremo. Pero Él ha nombrado también a hombres para que sean pastor. En Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14 encontramos que la iglesia de Jesucristo es jerárquica. Nuevamente Pedro aparece como el primero. También aparece en esa iglesia la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, acompañando siempre en oración a la iglesia. Estas son características de la iglesia de Jesús. Pedro como primero, María en compañía de la oración siempre. Hasta el día de hoy, la única iglesia que tiene por primero a Pedro es la católica. Que mantiene en su oración a María es la católica. Evidencia clara de que es la única iglesia dejada por Jesucristo. Hay muchos cristianos, amados, discípulos de Jesucristo, pero que abandonan al Señor. ¿Por qué lo abandonan? La encontramos en San Juan capítulo 6, versículo 60, por no aceptar la enseñanza de Jesús. Esto que no aceptaron la enseñanza de Jesús, en San Juan 6, 66, dice la palabra de Dios: estos discípulos a partir de ese momento dejaron de seguir a Jesús. Son discípulos, pero dejaron de seguir a Jesús. Son discípulos, pero se salieron del grupo de Pedro. Son cristianos, pero fuera de la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo lo llama la Escritura a estos que están fuera de la iglesia de Jesús? Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, los anticristos. Amado, estos quieren poner su propia carga sobre la cabeza del Pedro, sobre la cabeza del Papa, llamándolo anticristo. Pero la Biblia
no los protestantes, la Biblia lo llaman anticristo a los que se salieron de la iglesia de Jesús. ¿Quiénes se salieron de la iglesia de Jesús? ¿El Papa salió de la iglesia de Jesús o los protestantes? A tu criterio, amado. Si tú saliste de la iglesia de Jesús, la Biblia te llama anticristo. No es el Papa el anticristo, los que abandonan la iglesia del Señor. Que Dios bendiga tu vida y que nadie te engañe. Comparte este audio, amado.